Vamos a iniciar con los requisitos del numeral 6, que es planificación. Iniciamos con el 6.1, que son las medidas para hacer frente a los riesgos y las oportunidades. ¿Qué me dice el requisito? Identifique los riesgos, o qué es un riesgo, básicamente. Un riesgo es la probabilidad que algo me ocurra. Cuando hablamos de gestión de riesgos en salud, es la probabilidad que algo me ocurra que pueda afectar los objetivos de los procesos, afectar los objetivos estratégicos, pero también que me pueda afectar al usuario en el proceso de atención o los desenlaces clínicos. ¿Qué debo garantizar? Que tengo una metodología para prevenir o reducir esos riesgos. Normalmente podemos hacerlo a través de un procedimiento de gestión de riesgo o un programa de gestión de riesgo donde dejemos establecido cuál es el método, cuál es la metodología para identificarlos, es decir, coherente con mis actividades, qué riesgos lleva a la actividad, de acuerdo con el riesgo que lleve la actividad, qué controles tiene hoy en la realidad, si se materializa, por qué se materializa, es decir, cuáles son sus causas y, en caso de materializarse, cuáles serían sus consecuencias. Coherente con esta identificación, hacemos un análisis de valoración del riesgo, es decir, cada cuánto me puede ocurrir eso o con qué frecuencia me ocurre y cuando me ocurre, qué tan grave es el impacto. De acuerdo con estas dos variables, valoramos el riesgo y dependiendo de la escala donde nos dé, nosotros identificamos si el riesgo es alto o es catastrófico o es un riesgo medio o es un riesgo bajo. Y todas las instituciones establecen cómo van a abordar esos riesgos, es decir, cuál es el plan de acción para la gestión de riesgo. Entonces acá tenemos, identifique los riesgos, ¿para qué? Para prevenirlos o reducirlos, genere acciones para el abordaje de esos riesgos y evalúe qué tanto cumplimiento tienen frente a las acciones de los riesgos. Me habla de una cultura organizativa focalizada en creencias, valores, pero una cultura focalizada a la gestión de riesgo, una cultura de riesgos, que tenga un programa documentado de gestión de riesgos, que nos permita la adherencia a la gestión de riesgos institucionales, coherente con misión y visión, con el apoyo de la alta dirección, que ya lo veíamos que es uno de los factores por los cuales la dirección demuestra liderazgo y compromiso frente al sistema de gestión de calidad en salud. Educar continuamente los equipos. Es muy común y muy frecuente ver que los riesgos se focalizan en una persona, pero que en los diferentes líderes no socializo ni despliego los riesgos, o que se quedan focalizados en los líderes, pero en los equipos de trabajo no tenemos la posibilidad de saber cuáles son los principales riesgos del servicio de urgencias, cómo se materializa, qué acciones hemos hecho para minimizarlos. Y es ahí a donde debemos llegar, al médico que está haciendo el triage o al enfermero que está realizando el triage, a los médicos y enfermeros que están en sala de observación de los pacientes, al camillero que me está transportando los usuarios, al auxiliar que me está ayudando a canalizar el paciente. ¿Cuál es el proceso de gestión de riesgos? Lo primero, identificar los riesgos y las oportunidades. Ojo que eso es un tema que no hemos tocado, las oportunidades. ¿Qué oportunidades tengo que me puedan ayudar al cumplimiento de mis objetivos propios en cada uno de los procesos? Analizar y evaluar los riesgos, mantener un registro de la gestión de riesgo que normalmente se llama matriz de gestión de riesgo institucional, definir los criterios para aceptar los riesgos si es que los hay, analizar los riesgos y calificarlos según su gravedad. Todos los riesgos que me den entre grave y catastrófico automáticamente deben tener gestión, es decir, deben tener acciones de control o de mitigación. Desarrollar herramientas que evalúen el tratamiento de los riesgos, implementar la metodología para analizar incidentes de seguridad,
Miren que acá en 7101 los incidentes de seguridad también me los traen por acá. Es decir, si usted es de urgencias, ¿cuáles son los riesgos asistenciales propios de acuerdo con las buenas prácticas que debe tener implementadas? ¿Cuáles son sus riesgos en seguridad del paciente? Definir responsabilidades y desarrollar planes de tratamiento de riesgos de acuerdo con las causas de los mismos. Adjunto van a encontrar un Excel con una pequeña matriz de riesgos. Esa matriz de riesgos es a modo de ejemplo académico para que ustedes puedan estudiar y puedan hacer trazabilidad a todo el proceso y todas las fases de gestión del riesgo, en la identificación, análisis, valoración y establecimiento de planes de acción, de tal forma que les permita interiorizar el conocimiento frente a este capítulo. Vamos a continuar con objetivos de calidad asistencial y planificación para lograrlos. Si bien en el numeral 5 ya dijimos que, coherente y congruente con la política, debemos establecer los objetivos de calidad asistencial, pues acá ya me dice, esos objetivos de calidad deben tener una planificación para lograrlos. Entonces, los objetivos deben ser coherentes con la política de prestación de servicios. Ejemplo, si mi política de calidad en la prestación de servicios o mi política de calidad en salud dice, prestamos servicios de salud de alta complejidad o de la complejidad que sea. Servicios de salud de alta complejidad con seguridad, humanización y pertinencia. Automáticamente yo ya sé que debo tener mínimo 3 objetivos de calidad en salud. Uno de oportunidad, otro de seguridad y otro de humanización. De esa forma, la política y los objetivos son coherentes y congruentes. Tienen en cuenta los requisitos legales. Entonces, en marco del cumplimiento de requisitos legales. Y como organización, ahí sí es una garantía. Ahí no es mejoramiento continuo. Garantizamos que cumplimos los requisitos legales aplicables. Y mis objetivos de calidad se comunican a quién, a toda la organización y están disponibles como información documentada. Es decir, están establecidos en algún documento específico. Ahora, en la planificación para lograr los objetivos del sistema de gestión de calidad, debo establecer qué actividades voy a hacer, quién es el responsable de esas actividades, qué recursos se necesitan para el desarrollo de las actividades, cuándo se implementan, cronograma de su implementación, cómo se evalúan los resultados y el logro de los objetivos, es decir, el indicador específico para cada uno de los objetivos del sistema de gestión de calidad en salud.